¿Qué fue de los 16 equipos que participaron en la primera Copa de Europa? La Copa de Europa, hoy conocida como la Champions League, tuvo su inicio en la temporada 1955-56. UEFA, ente organizador del torneo, tenía previsto que participen del mismo todos los equipos campeones de sus respectivas ligas, pero ante la falta de compromiso de algunos, la indiferencia de otros, o simplemente la prohibición a participar en el torneo por parte de algunas federaciones, quedó conformada una lista con 16 equipos. En este video vamos a ver qué fue de cada uno de esos 16 clubes que participaron de la primera edición de la Copa de Europa. Si les gusta la idea del video, puedo traer uno similar con alguna otra competencia. Real Madrid. El merengue, representante de España por haber ganado la liga, fue uno de los equipos que más apoyo le brindó a la UEFA para la organización del campeonato. En cuanto a lo futbolístico, fue quienes se adjudicaron el primer título a nivel europeo, mostrando un buen fútbol durante todo el torneo con jugadores de la talla de Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, Miguel Muñoz, entre otros. Real Madrid pasó 3 fases previas antes de enfrentar al representante francés en la final, a quienes derrotaron por 4-3 en un durísimo partido. De más está decir que actualmente Real Madrid es una potencia futbolística en todo el mundo. A lo largo de su historia han levantado una enorme cantidad de títulos, destacando sus 13 Copas de Europa, sus 33 ligas españolas, sus 4 mundiales de clubes y las 3 intercontinentales. Milan. Otro gigante que disputó aquella Copa de Europa es el Milan, representante de Italia tras ganar el Scudetto. Después de avanzar 2 rondas, se vieron las caras contra el Real Madrid en semifinales, en donde cayeron tras un ajustado global de 5-4. Para ganar su primer título a nivel europeo tuvieron que esperar hasta la 8ª edición, y a partir de allí comenzaron a escribir su nombre en la historia del fútbol continental, logrando un total de 7 conquistas. Su palmarés también cuenta con 18 títulos de liga, 4 copas mundiales, 5 copas de Italia, entre muchos otros títulos. Si bien ahora no están pasando por su mejor momento, no hay que olvidar que Milan es uno de los equipos más grandes de todo el mundo. Boros Logobó. Como el Budapest Honvéd, campeón de Hungría en aquel entonces, renunció a participar del torneo, la plaza para el país lo ocupó el subcampeón Boros Logobó, actualmente conocido como MTK Budapest. En aquel entonces era uno de los equipos más fuertes de un país que vivía su mejor momento futbolístico. El Boros quedó ubicado en la 5ª posición en la tabla general del torneo, tras caer en cuartos de final ante quien sería subcampeón. A pesar de ser uno de los clubes más laureados de Hungría con 23 títulos de liga y 14 copas locales, estas últimas temporadas estuvieron alternando entre la primera y la segunda categoría del fútbol de su país. Servette. Representante suizo en la primera edición del torneo. El invitado principal era la Chaus de Fonds, pero al no participar fue el equipo más laureado del país en aquel entonces quien representó a Suiza. La estadía de los granates en el torneo fue corta, ya que cayeron en la primera ronda ante un duro Real Madrid que le ganó por 2-0 y 5-0 los 2 partidos de la serie. El equipo es uno de los más grandes de Suiza, ubicándose terceros en la tabla de los más ganadores de ligas con 17. Por sus filas pasaron recordados jugadores como Rummenigge, Valdivia, Boseyur, Senderos y Alex Frey. Anderlecht. Hoy en día el protagonismo del club belga en Europa no se compara al que tenía en aquel entonces, siendo uno de los pioneros en organizar el campeonato junto al Real Madrid y a la UEFA. Igualmente su participación fue algo decepcionante y se volvieron a casa en la primera ronda, tras caer ante el Boros por 10-4 en el global. A pesar de que en Copa de Europa los resultados siempre le fueron esquivos, han cosechado 5 títulos internacionales en su historia, destacando la Copa de la UEFA del 83. Además es el equipo más laureado del fútbol belga con 34 títulos ligueros, entre otros. Rot-Weiss Essen. La historia del Rot-Weiss es de película. En 1955, el equipo situado en la ciudad de Essen ganó los únicos 2 títulos oficiales de su historia, la Copa de Alemania y el Campeonato Alemán. Este último fue el que le permitió representar al país en la Copa de Campeones de Europa por primera y única vez en su historia. Este hecho quedará en la memoria de los fanáticos para siempre, aunque si hablamos únicamente de resultados, tenemos que mencionar su dura caída por 7-1 en la primera ronda del torneo. Con el paso de los años fueron perdiendo peso, y actualmente participan en la Regionalliga West, el 4º nivel del fútbol alemán. Aarhus.
Como campeones de Dinamarca, los blancos tuvieron su merecido lugar en la primera Copa de Europa de la historia. El Aarhus se despidió del torneo en la primera ronda, tras caer por 4-0 ante Stade de Reims en el global. A lo largo de su historia han participado en diversos campeonatos organizados por UEFA, aunque nunca pudieron superar los cuartos de final. En cuanto a los torneos nacionales, cuentan con 5 ligas y 9 copas de Dinamarca. Un dato a tener en cuenta es que en los blancos jugaron 5 futbolistas que integraron el plantel danés campeón de la Eurocopa del 92. Stade de Reims. Después de ganar su tercera liga en la campaña 54-55, el equipo con sede en Reims fue invitado a participar de la Copa de Campeones de Europa representando a Francia. Su campaña fue realmente buena y lograron llegar a la final, la cual perdieron ante Real Madrid. 3 años más tarde llegaron nuevamente a la final del campeonato europeo, pero la historia se repetiría como en aquel partido del 56. Real Madrid levantaría el trofeo ante sus ojos tras ganar por 2-0. El Stade de Reims es uno de los equipos más laureados del fútbol francés, llegando a cosechar 6 títulos de primera división, 2 copas de Francia, entre otros. En la actualidad no es uno de los equipos más fuertes, pero suele participar en la Ligue 1 con regularidad. Hibernian. La plaza destinada a Escocia la ocupó quien había quedado en la quinta posición en la liga local, el Hibernian, siendo el primer equipo británico en participar en un campeonato europeo. Pese a que las expectativas eran algo bajas y no eran de los principales candidatos, los Hibs cerraron una buena participación y quedaron en el cuarto lugar. En su historia cosecharon 4 títulos de primera división, 3 copas de Escocia y 3 copas de la liga. Hoy en día participan de la máxima categoría del fútbol del país. Sporting de Lisboa. El equipo portugués fue invitado a participar del torneo y tuvo un papel muy importante pese a quedar afuera en primera ronda. Fue uno de los equipos que participó en el partido inaugural, además de ser el cuadro que anotó el primer gol oficial de la competencia, con un tanto del portugués João Martins. Sporting cuenta con 18 títulos de liga, siendo el tercero que más tiene del país por detrás de Benfica y Porto, pero en Copa de Europa nunca pudo destacar y pasar la barrera de los cuartos de final. Su único título internacional reconocido por la UEFA es la Recopa de Europa del 64. Partizan de Belgrado. Representando a Yugoslavia se encontraba el Partizan, quienes habían quedado en la quinta posición de liga y habían ganado la Copa. Junto con el Sporting disputaron el primer partido oficial del torneo, siendo un hecho histórico que hasta hoy en día se recuerda. Su participación culminó en los cuartos de final al caer 4-3 ante Real Madrid. El club cuenta con una rica historia, en la que ganó gran cantidad de títulos. Entre ellos podemos destacar las 11 ligas de Yugoslavia, las 16 Superligas serbias y las 16 Copas Nacionales. Los blanquinegros participan actualmente en la primera división de Serbia, y mantienen una dura rivalidad con el Estrella Roja de Belgrado. Saarbrücken. Como Sarre también tenía que aportar un representante, pero esta región no contaba con liga propia, fue el Saarbrücken quien ocupó la plaza. El club fundado en 1903 participaba en el campeonato alemán, y al ser el equipo de Sarre mejor ubicado se le otorgó un lugar. Su participación se terminó en la primera ronda, cuando cayeron ante Milan por 7-5 en el global. Saarbrücken es un equipo muy humilde en el fútbol alemán y actualmente participa en la cuarta categoría del sistema de ligas, pero quizás a muchos les suene su nombre, y esto es porque en 2020 hizo historia al llegar a semifinales de la Copa de Alemania. Guardia Varsovia. El campeón de la Copa de Polonia de 1954 fue quien representó al país en la primera Liga de Campeones de la historia. Curiosamente, ese fue el único título oficial de su historia, y le permitió disputar el torneo internacional. Un 4-1 en la primera ronda lo eliminó automáticamente. Su desempeño con el paso de los años decayó notablemente, a tal punto de que hoy en día se encuentra disputando la séptima división del país. PSV. El Club Polideportivo de Philips también participó en la primera Copa de Europa en 1965, aunque su aventura fue algo fugaz y fueron derrotados con claridad en los octavos de final. PSV es uno de los equipos más importantes de los Países Bajos. En sus vitrinas cuenta con más de 40 títulos a nivel local, pero ninguno se compara a la Copa de Europa obtenida en 1988, siendo la única del club en toda su historia. El equipo dirigido por Guus Hiddink levantó la orejona tras vencer a Benfica en la final por penales. También hay que destacar la Copa de la UEFA obtenida en 1978.
Rapid Viena. El equipo de la capital de Austria es el más importante del país europeo y tuvo su merecido lugar entre los primeros 16 participantes de la Copa de Europa. En la tabla general quedaron en la octava posición, tras haber superado a PSV en la primera ronda pero haber caído ante Milan en cuartos de final. Rapid juega en la primera división de Austria desde su creación en 1899 y hasta el momento ha ganado 32 Bundesligas. Además cuenta en sus vitrinas con 3 Copas Intertoto de la UEFA, entre otros títulos. Djurgårdens. Tras ganar la primera división del fútbol sueco en 1955, el conjunto de Estocolmo fue invitado a participar del torneo. Su balance final los ubicó en la séptima posición, después de su victoria ante el Guardia, pero la dura derrota ante el conjunto escocés por 7-0 en los cuartos de final. Este es uno de los equipos más competitivos de Suecia, y no solo en la actualidad sino históricamente, ya que ha cosechado varios títulos ligueros como también copas nacionales. Un dato en contra es que nunca han podido levantar un trofeo internacional. Espero que les haya gustado el video. Antes de irse los invito a dejar su like y a que se suscriban al canal si todavía no lo están. Un saludo a todos.